Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estoy ya de regreso, obviamente. Pasé 10 días fuera nueva vez y fui a hacer el control que he venido haciendo desde hace 2 meses de mi salud, tal como se lo participé a ustedes con el mayor respeto y la mayor simpatía. Va todo bien. Desde luego, conforme a mi edad, todo va bien. El procedimiento este avanzado que me han hecho para la fatiga del corazón está funcionando admirablemente y me siento bien. De regreso y reincorporado a La Respuesta, que según he visto, Pelegrín me está sustituyendo en una forma que a mí no me sorprende, pero realmente muy satisfactoria. Por eso he dicho muchas veces, va a haber respuesta para rato, cuando me toque el tiempo de irme. Bien, desde luego vengo con un pesar. Allá, un día antes de regresar, me enteré de que había fallecido Federico Enríquez Gratero. Me pegó fuerte esa noticia. Un hijo esclarecido del país, culto, íntegro, sencillo, auténtico, patriota redomado hasta los tuétanos, que le habrá de hacer mucha falta a nuestra patria, porque nos deja en un momento en que ella necesita de sus mejores hijos, los más preparados, los más consistentes. Y él innegablemente era una parte brillante de nuestra defensa de vanguardia en todos los órdenes. Federico se podrá medir las dimensiones del hueco que deja su ausencia, ahora más que nunca. Porque tal como dijera un Enríquez, uno de los próceres Enríquez, de los próceres mayores: oh América infeliz, que solo sabe de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Federico nos va a hacer falta y yo he sentido hondamente su muerte, junto a Pelegrín, a mis hijos, todos, que hicimos por él, cultivamos con él una amistad y un respeto, yo diría una devoción, porque yo le preguntaba frecuentemente a Pelegrín en los últimos tiempos, y Federico, va bien, pero tiene trastorno de salud, era la respuesta de Pelegrín. Y efectivamente, antes de regresar me llegó la noticia y me puse muy triste, y creo que es un deber del programa reconocer que el duelo necesario de la patria al perder un hombre tan brillante, tan seguro, tan confiable como Federico Enríquez Gratero, a su viuda, doña Josefita, a sus hijos, sus hijas, sus nietos, vaya mi sentido pésame, porque realmente he sentido un hondo pesar con la pérdida de Federico. Descansa en paz, amigo y hermano. Como diría el poeta de Ligne en ocasión del panegírico de su hermano: ve a descansar a Cavadondo.
sus obras, su pensamiento nos van a quedar, pero perdimos la energía de su razonamiento, la integridad de sus posiciones. Dios solo sabe la hora de partir. Y ese es un reloj que no da la hora, que da la hora el reloj del hombre. Que descanse en paz el alma de Federico Enríquez Graterol, un gran dominicano. Bien, el viaje me sirvió para mucho, como he podido hacer por fortuna. No voy impedido de pensar. Voy naturalmente con el trastorno de la salud, pero pensando. Tengo la soledad necesaria, el silencio necesario, y pienso. Y allí estuve muy pendiente de las cosas que están ocurriendo. Pero como he venido en los últimos tiempos diciendo, es un tiempo en el cual hay que tener muy presente la importancia de los niveles, de los planos en que ocurren las cosas. Vale decir, hay tantos trastornos graves en el mundo que los propios trastornos nacionales, insulares en nuestro caso, pese a su enorme importancia, tienen que replegarse un poco, porque el otro es un factor que corresponde a preocupaciones mayores, sobre todo con los ingredientes terribles de las guerras que están en curso y por escalar, que es la parte más preocupante. Esto sí se toma en cuenta que Israel está decidido a defenderse hasta el final. Incluso tiene una cuenta pendiente con Irán. Ha anunciado un tipo de castigo por haberle bombardeado en forma increíble cientos de misiles y drones. Pero hay más en el trastorno moviéndose. Y uno no sabe en realidad qué puede ocurrir y cuándo puede ocurrir. A veces uno piensa, bueno, pero un error humano de alguno de esos submarinos que están por los mares del mundo con capacidad nuclear, que lo hemos visto en películas, pero en películas es una cosa y la realidad sería otra. O cualquier tipo de trastorno de las comunicaciones, del tiempo, nos puede llevar a la tragedia final, al apocalipsis, que yo he hablado tantas veces. Hay un hecho político importantísimo. Yo confieso que nunca en mi larga vida había encontrado un hecho tan importante en las relaciones entre los Estados Unidos y nosotros, como este que está por ocurrir el 6 de noviembre. Es decir, nunca unas elecciones norteamericanas reflejaron hacia la República Dominicana el grueso de tantas preocupaciones. Y nunca los dominicanos sentimos tanto interés
por unas elecciones norteamericanas como las que vienen el 6 de noviembre. A mí me resulta relativamente fácil hablar del tema porque lo he venido tratando desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerden ustedes que la respuesta estuvo muy activa, si se quiere muy enérgica, intransigente, con los trastornos y disturbios y desórdenes penosos del año 20, en que pareció desplomarse la democracia más eficiente y perfecta del mundo, cuando las instituciones parecieron hundirse, el Congreso cercado con alambre de púas y trincheras de tierra, y todo cuanto ocurrió en ocasión de unas elecciones. Pues ha ocurrido que con una especie de secuela, consecuencia de aquel 20, se quedaron prendidas muchas preocupaciones severas. El hombre que había sido impedido de permanecer en el poder, Donald Trump, realmente un personaje interesante, importantísimo, yo diría digno de estudio, fuera de las pasiones o de los intereses más bien, que hoy lo combaten a muerte. Hay incluso una versión que me llamó la atención. 6 o 7 estados norteamericanos donde predomina mucho el cristianismo evangélico gobiernan, dice, como el cerco bíblico, que dice un reportaje de prensa, que entienden que ese hombre es un enviado de Dios para salvar a Estados Unidos. Nosotros no llegamos tan lejos, pero hace tiempo que estuvimos hablando de que la misión de ese hombre no era sencilla, no era un hombre común. Yo al principio, cuando en el 20, en la campaña del 20, antes del COVID, después del COVID, pues no encontraba, no sé, extravagante, estrambótico, extraño, ¿no? Por su forma de ser. Pero después, al ser sometido a persecuciones tan intensas, tan numerosas, tan viciosas, entonces se produce una reubicación de la atención. Déjame ver por qué a este hombre se le bloquea de esta manera, de esta forma. ¿Qué es lo que en realidad este hombre significa para los intereses enormes que están detrás de esa campaña persecutoria? Si eso estuviera ocurriendo, hubiera ocurrido, y estuviera ocurriendo, para decirlo en orden, sin que existiera el trastorno global del fantasma de las guerras, y cómo puede reflejar en ese plano del mundo, en el ánimo de las otras superpotencias nucleares, y no solo de ellas, sino de naciones menores que de una forma u otra consiguieron la capacidad nuclear, algunas de ellas preocupantes porque no están en buenas manos las decisiones en cuanto a que son gobernantes impredecibles. El pueblo le dice medio alocados.
si no existiera ese tipo de contexto mundial, Ucrania, el Medio Oriente, uno diría, bueno, es una cuestión interna de Estados Unidos, ellos la resolverán. No. En Estados Unidos propiamente se puede decir sin exceso, no hay cuestiones internas. Todas las cuestiones internas tienen efectos externos. Frente a cualquier nación, débil o poderosa, así de importante es Estados Unidos. Y al observarlo nuevamente ya en esta fase, en las elecciones que vienen ya en noviembre, sobrevinieron los atentados. Los atentados fueron conmovedores, sintomáticos, reveladores de que el asunto no era simplemente deshonrarlo en justicia y descalificarlo en justicia, no, es privarle de la vida. El primer ensayo en televisión, que ya todos sabemos, milagrosamente la salvó, porque volteó su cara para enseñar un texto en el momento mismo en que un sujeto disparaba un fusil de alta potencia de francotiradores rusos, un joven norteamericano. Vaya uno a saber. Después, el hallazgo del asesinato que estuvo ahí mismo a la hora señalada, en la curva donde pasaba su campo de golf. ¿Cómo lo supo? Ahora leo y se dice, el servicio secreto de Estados Unidos está pasando por trastornos muy profundos y habrá que hacer esfuerzos para poner eso en orden. Un tipo de organismo muy confiable que incluso tiene solo dos misiones: cuidar la vida del presidente de Estados Unidos y se entiende de los personajes que puedan serlo, y el cuidado de la moneda. Es una tradición, algo muy respetable. Desgraciadamente ahora se hacen los análisis, incluso se producen confesiones de responsables renunciantes, hablando de fallas, admitiéndolas, pero admitiéndolas frente a la tragedia que estuvo a fracciones de segundo, para que el mundo contemplara un magnicidio en televisión. Eso confirmó, en mi ánimo al menos, la importancia de Trump. Se ha hablado del avión, de la posibilidad de que Irán, que yo llamo siempre la Persia eterna, que es implacable en la venganza, desde el tiempo de las Termópilas, cuando recordaba a uno de sus reyes, un siervo, acuérdate de Grecia, acuérdate de Grecia, cada vez que iba a la mesa a comer, recordándole que tenían pendiente la derrota en las Termópilas. Grecia, Irán, Persia, que dijo cuando le mataron al hombre encargado de todo el terrorismo externo, el general Khomeini, en Irak, preparando a sus brazos terroristas, Hamas, Hezbollah, lo matan allá y le dice a Estados Unidos, haremos venganza y ustedes verán qué tipo de venganza vamos a hacer. Uno naturalmente rodeado
cercado por esas cosas, tiene que hacer un esfuerzo para mantenerse estable. No rendirse y decir, bueno, yo no entiendo. No, yo creo entender. El 6 de noviembre es un día clave para el mundo, no para Estados Unidos, para el mundo. Lo que se haga en elecciones con este hombre será decisivo para la paz y para otros múltiples aspectos, entre ellos las grandes tensiones del terrorismo que están increciendo y que si se le deja seguir operando dentro de este vacío de poder que innegablemente ha tenido Estados Unidos, porque el presidente Biden ciertamente fue un legislador importante, un político importante, un hombre público notable, pero evidentemente, y la prensa norteamericana se encargó de demostrarlo, prensa y televisión, con la crueldad aquella de cazarlo en cada error o extravío que cometía, todos los lapsus mentales, fruto de la edad, pero acompañada de cierta disminución de su talento de siempre, evidentemente con un principio degenerativo de su conocimiento, de su entender. Entonces, en este vacío progresan muchísimos peligros y se dan cosas como esta. Dice el presidente Biden, si Irán mata a Trump, ¿será eso considerado un acto de guerra? Ustedes están oyendo. Pero ya había dicho, estas elecciones yo creo que serán libres, pero no creo que sean pacíficas. No puedo asegurar que sean pacíficas. En labios del presidente de Estados Unidos. Dios mío, ¿qué es esto? La nueva candidata se sabe que fue una especie de operación de un mago dotado de un talento inmenso, que fuera 8 años presidente de Estados Unidos, después de haber vencido con su famosa consigna, la aventura de la esperanza, Barack Obama, que ahora el presidente Trump en uno de los mítines dice Barack Hussein Obama, y lo dice con toda la intención, porque es hijo de musulmán, criado en Indonesia en un ambiente musulmán, pero notabilísimo en la inteligencia, senador primero, presidente de Estados Unidos, 8 años presidente, queda Biden disminuido, y se vio claro que Biden mismo reconocía cuando lo fue a visitar, señor presidente, su influencia. Ahora, como por obra de magia, se sustituye sobre la marcha al candidato Biden y se le sustituye en una forma que necesariamente iba a resultar áspera y noble. Y él se resiente. Pero al resentirse hace ciertos ademanes. Se pone un gorro rojo de la campaña de Trump para subir al avión, para estar con los bomberos, y manda unos mensajes que atemorizan el proyecto de la vicepresidenta Kamala Harris.
que es sacada del sombrero del mago, que llegó en un momento, en estos días últimos, a pronunciar un discurso que a mí me llamó la atención, porque él lucía decaído, no voy a decir deprimido, decaído, diciéndole a sus votantes que si se había perdido el ideal de la esperanza, que era de él. Una manera de decirle, miren, esta muchacha realmente no tiene las condiciones, ni el talento, ni la preparación, ni la experiencia para ser presidente, pero me tiene a mí. Un tipo de aventura peor, porque es una forma de pensar en que un hombre puede gobernar Estados Unidos por 8 formales, innegables, legítimos, 4 medio de trasmano y otros 4 más por lo menos. La aventura era realmente delicada. Se desploma esa candidatura. Ahora, en la última entrevista que ella consintió que se le hiciera en el grupo Fox, que es el más agresivo, pero le enviaron una moción más suave. Lo que me han contado da pena. Está totalmente anonadada, porque realmente le han impuesto una tarea con la cual es difícil lidiar si no se tienen las condiciones, el talento, la preparación, la hoja de vida de gobierno. Ella tiene, con Biden 4 años, Biden la responsabilizó de la frontera y la inmigración, y es un blanco fácil para batirla y vencerla en esta campaña. El otro es una fuerza de la naturaleza. Yo le decía a mi hijo Juárez, que es un trumpista original, tremendo, pero este hombre es una máquina. No tiene fatiga. Lo veíamos en los lugares allá donde estábamos, en los momentos en que estábamos en la casa, lejos del hospital. Y entonces, un showman con una gracia enorme, y se conecta con el público y propuso a cantar, aleluya, y una cosa enorme. Y las encuestas, sobre todo la de las apuestas, que son las más agresivas y seguras, están dando unos márgenes enormes de ventaja para que Trump sea el presidente. Los trumpistas originarios muy alegres. Cuando me comentan a mí esa situación, yo le digo, eso es bueno, provechoso para el mundo. Podríamos decir que si él sale electo, normalmente, y son pacíficas las elecciones, no violentas como pareció sugerir el presidente Biden que podían ser, el mundo se va a beneficiar, será otro el mundo, porque tiene antecedentes en el trato con Vladimir Putin, en el trato con Xi Jinping de China, hasta con el joven gobernante de Corea, que ahora se le está viendo en una tarea de destruir todas las vías de tránsito, ferrocarriles y todo, que conducen a Corea del Sur, porque él va a hacer desaparecer a Corea del Sur. Y todo esto con un Japón ahí, con un archivo, un dossier histórico de rencores por la ocupación de la península, que se está rearmando. Ese país no es un juego, Japón. Es decir, por donde quiera
surge la espina del erizo, que es la situación mundial. Y nosotros los dominicanos, ahora tuvimos una experiencia última simpática, que yo le decía a mi hijo Juárez, digo, bueno, realmente tu líder es desconcertante. Primero, volvió a todos los sitios peligrosos, hasta en el sitio mismo donde iba a perder la vida, a pronunciar discursos larguísimos, a dejar que más personas participaran. Bueno, no tiene miedo, no tiene miedo. Eso lo favorece, porque el votante, sobre todo ese votante potencial norteamericano, que tiene que levantarse a votar quizás por primera vez, ese tipo de conducta le atrae valor personal. Cualquiera con los sustos que se le ha dado anduviera medio recogido y sería hasta legítimo, pero al último lugar que va, que no es de peligro, pero de todos modos en el Bronx, a una barbería de dominicanos, por lo que habló, por los aplausos, por la forma, como digo, pero es que es un peleador callejero, este es no sé, es un hombre especial. Y creo que el voto latino, especialmente el voto dominicano, no anda lejos de entrever la conveniencia de ese hombre para nosotros los dominicanos. ¿Por qué? Ahí viene la parte compleja de la situación actual, que afortunadamente, sin inmodestia ni jactancia, lo he tratado yo hasta la saciedad. Haití, penalista, largos años, acostumbrado a fijar expresiones en los juicios enormes en que participó, las más cruciales, que pudieron parecer quizás inadvertidas, para sacarla después en el proceso de pruebas y en los alegatos de defensa. Una práctica que aprendí desde joven. Cumbre en Perú. La última cumbre que asistía el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o Barack Hussein Obama, como ustedes gusten. Después que termina su discurso en Lima, se dirige a la delegación haitiana y le dirige este mensaje especial. Díganle al pueblo haitiano que yo he cumplido lo prometido. Yo la leí en uno de los diarios de Sudamérica, creo que fue en El Comercio. Estaba fuera del discurso. La tomé. Digo, ay. Este es el diseño Obama, que ahora no va a ser abandonado, porque él, evidentemente, seguirá siendo influyente y tiene mucha importancia en una expresión política norteamericana impresionante, que es el caucus negro, decisivo para la votación, el voto afroamericano. Y a su vez la relaciona con la nación del Islam, aquella fuerza impetuosa de Malcolm X y Farragut, que son innegablemente parte de la vanguardia del ataque en favor de que Haití tiene que resolverse en base a nosotros.
Ellos hicieron un mitin que nosotros tenemos los documentos y lo exhibimos en la respuesta. En el monumento de Lincoln, en Washington, hará cosa de 4 años. Y ahí uno de los oradores expresó la esperanza de que en los próximos tiempos, muy próximo, aparecería en la isla un Vladimir, que no estaba él en condiciones de definirlo, pero que el problema de Haití era un problema de tiempo para resolverlo. Amenazas claras a la República Dominicana. Yo anotando, viejo penalista. Estamos llegando a la hora de debates finales. Tenía otro dato que me llamó la atención y del cual supe muy a fondo, porque me lo llegaron a comentar gente del poder de entonces. Joaquín Balaguer, anciano, ciego, en los disturbios tremendos de Aristide, el pleito que resultó ser un conflicto entre carteles de la droga. Se lo llevaron a Washington, el exiliado que ha tenido más poder en el mundo, porque las cuentas congeladas de Haití las manejaba ese exiliado. Se le trajo en una flota inmensa, con portaaviones incluidos, y miles de soldados. Clinton, lo confiesa el propio Clinton en su obra Mi Vida. Todos los detalles de esa otra aventura del presidente Clinton están aquí, en esta obra. Mi Vida. Léanla, es interesantísima, porque este es otro talentoso, inmenso, expresidente norteamericano. Pero tiene una especie de mezcla con la arqueología, una fascinación por Haití y el vudú, y desde que su luna de miel asistiera a un vudú, desde que Moscú se encontrara con una hermosa mujer haitiana y que después él pensaba, al momento de juramentarse, si ella había logrado el ideal de Haití. Bueno, 11 páginas de su obra con menciones importantes sobre Haití. República Dominicana, 3 líneas de un parrafito donde hace alusión a ese hombre que está ahí, anciano, me han dicho que tiene mucho talento. Ya. Ese llegó a presionar a aquel anciano. No, 19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno, porque lo que había en Haití era un disturbio tan grave que la gente de allá tenía necesidad de ser refugiada aquí. Aquel portento del nacionalismo, así casi en las puertas mismas de la muerte. No, aquí no. Que hagan sus campamentos del otro lado. Eso sería equivalente a un asilo territorial. Y sería necesario un requisito de guerra civil, que no la hay. Estaba hablando de un tipo preparadísimo, con muchas horas de vuelo, que había sido incluso canciller de un régimen difícil de defender. Echó para atrás el diseño Clinton, 500.000 acampamentos. Pero después de Lima, Perú, vinieron los problemas, y entró el deterioro de Haití, del colapso, en la fase final. Explosionó todo. El magnicidio vergonzoso por la traición misma de los sectores. En la cama de dormir el presidente.
la aparición de las pandillas criminales haciéndose cargo del territorio, de las instituciones, bueno, la desintegración final de Haití. Pero el terror como instrumento, ¿para qué? El derrame hacia República Dominicana. Comiéncenlo a hacer. Vamos a proveer el miedo. Las pandillas se encargarán. No hay policía, no hay ejército, no hay nada. Muerte aquí en las calles. Bueno, 13,000 homicidios. Miles de violaciones, miles de incendios. Las poblaciones que se desgariten, que se vayan al lado. Y comenzó ese flujo. Con la verdad de que ya el patriota había muerto. Ya quienes estaban en el poder cuando comenzó eso fueron los que finalmente concedieron una especie de venta implícita del país. La administración de Danilo Medina. Un horror. La llegó a confesar en La Habana, en un discurso que pronunció, que alegró mucho a la gente, a nosotros mismos. Él nos visitó para explicarnos su estrategia y nos contó que los presidentes de Sudamérica lo habían felicitado y le habían dicho, Danilo, pero no sabíamos que eso era así. En ese discurso, una frase. Nosotros volteamos la cara para no ver cómo los ilegales están tomando la industria de la construcción. Entrega la ley 169, una ley prostituta que no me canso de censurar, para destruir el fallo 168, dejarlo sin efecto. Un horror. El diseño funcionando. Entonces, estas elecciones del 6 de noviembre, si cambia el bastón de mando como se espera, si el avión no se cae, si Irán no tira uno de sus proyectiles, si no se produce una de esas farsas horribles del poder para justificar el asesinato de un hombre importante, hijo de un pueblo que tiene sobre un 80 millones de apoyo de sus votos. Si ocurre eso, cambia la tónica. Porque ese sí sabe la diferencia que hay entre un pueblo y otro. Incluso ya le expresó cuando fue presidente antes del 20. Calificó a Haití en una forma dura, que a mí mismo me produjo cierta repugnancia. Es una letrina. Pero China no pensaba así. China pensaba, vamos a invertir 15,000 millones de dólares allá. Lo que se está haciendo aquí en Manzanillo lo iba a hacer China en Haití. Un puerto con un centro industrial inmenso. Pero a pocos kilómetros, pocas millas de Guantánamo y de Florida. Y ahí se traconejaron las cosas. Los dominicanos, eso de la barbería es muy significativo, porque la barbería es un centro interesantísimo de junta e información de las poblaciones. Ahí van los peloteros, ahí van los atletas, ahí van toda la gente importante del país a pelarse y a arreglarse. Me gustó esa visita. El voto nuestro, evidentemente, está consciente de que el 6 de noviembre necesitamos un cambio de mando en Estados Unidos. Que ahora sostengo yo con mayor fuerza, es más esperanzador que nunca. ¿Por qué? Porque he estado observando al vicepresidente candidato Vance
íntegro, brillante, joven, que Trump lo llevó laureado por un libro famoso que escribiera sobre la energía de la gente de la sierra, de donde él proviene, preparado, muy articulado. Bobby Kennedy, hijo de Robert Kennedy y Ethel, que acaba de morir, su madre de 10 hijos. Un Kennedy en unas elecciones demócratas apoyando a Trump. Un Trump que dice, este es el que se va a encargar de la salud y todo el desastre de los alimentos, esos artificiales que están haciendo la agroindustria para destruir la salud del pueblo americano. Digo, ay Dios, pero este no es el Trump que venía con Pence y con una serie de enemigos que le dejaron ahí las élites del Partido Republicano, que finalmente terminaron traicionándolo. Viene fuerte y trae gente de mucho criterio. Bueno, el asunto puede cambiar en favor del mundo y en favor de la República Dominicana. Dejen tranquilo a ese país pequeño, que progresa, que hace esfuerzo, que tiene sus bosques, que tiene sus puertos, sus aeropuertos, su población generosa y trabajadora. Vamos a trabajar con nosotros y la comunidad internacional que venga. Así como le dijo a la OTAN y a Europa, paguen su defensa, Francia, Canadá, vengan, vamos a ocuparnos de esto, pero con tropas. No vamos a mandar de que con la legión extranjera de Kenia, 200 primero y 600 después, de África. No, este no es un hombre de eso. Es un hombre de definición. Cambió el asunto. Y para la República Dominicana, la política de expatriación, de repatriación, eso que estamos haciendo, pasa a ser un deber que no se puede dejar de cumplir, un deber sagrado, que si el presidente se equivoca sobre él, le digo en una de mis preguntas, sería su final y un gran percance para la paz nacional. No ceder. Ahí mandaron a la joven hermosa, una actriz de cine, canciller, a la OEA, que el Tricón ya tiene ahí muchos votos, no solo de las islas menores del Caribe, sino de muchas de las naciones hermanas de gobiernos de ellas, algunas de las cuales yo califiqué en mi pregunta como ahijadas y afluentes de China y Rusia en la región. Entiéndase por sus nombres: Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pero en OEA, ese voto colectivo en la propia ONU, por razones especiales, es muy importante. Allá va la queja. Están ejerciendo una persecución sanguinaria con un contenido étnico por el color de la piel, toda esa basura infame que ellos usaron con ACNUR en Europa hace 5 años para desacreditarlo. Yo le respondo y digo, no, señora, refiérase a los 13.000 homicidios de sus bandas de criminales. Vaya y plantee eso ante los organismos internacionales, que manden la fuerza suficiente para evitar eso. No el cumplimiento de la ley de migración y de la Constitución de la República Dominicana. Ustedes que firmaron los tratados del 29 del siglo pasado, del 37 al 38, no cumplieron nunca con ninguna de sus disposiciones. Este gobierno hay que reconocerle el mérito hasta ahora de haber actuado y estar en condiciones de poner en marcha un programa efectivo para hacer una realidad
la legalidad que se necesita para tener presencia y permanencia en el territorio dominicano. Fíjense que comencé al principio hablando de los planos mundiales, regionales e insulares a esas elecciones del 6 de noviembre son cruciales. Kamala Harris, hija de jamaiquino, ya sabemos, y de una madre de la India criada en Canadá, muy dependiente intelectualmente, claro está, de esa fuente enorme de sabiduría del presidente Barack Obama, continuarían con su plan, su diseño, y eso nos conduciría a una balcanización inevitable y la paz nacional terminaría por ser destruida. Y quién sabe lo que pueda sobrevenir como engendro monstruoso de una experiencia de tal linaje. Presidente Abinader, ese tsunami de reformas innecesarias que yo le previne en mis consejos eran impertinentes, se está tornando detonante de cosas peligrosas del ámbito de la sedición y la revuelta. Le han puesto un ejemplo muy ilustrativo, el Caracazo, un Carlos Andrés Pérez que gana una reelección abrumadoramente y apenas unos meses, un 27 de febrero, se meten a aplicar normas imponentes del Fondo Monetario Internacional y surgió de ahí el cambio de rumbo para siempre de Venezuela. Un ejemplo, nosotros tuvimos aquí un 84 delicadísimo, por eso vi en las vistas públicas una señora muy elocuente que exponía con mucha convicción: no se atreva, presidente. Yo creo que ella tiene razón. Toda esta revuelta, todas estas cosas pueden ser muy negativas y necesitamos unidad. Necesitamos consistencia para lo que viene. Claro, que el 6 de noviembre nos favorezca la noticia de la victoria de Donald Trump. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo por sus canales 33 de Claro y 3 del cable. Por Teleimpacto a las 12 del mediodía de domingo, a las 9 de la noche de domingo, por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Que a partir de las 12 del mediodía estaremos ya subidos en YouTube, ofreciéndole este aporte de orientación que hemos intentado hoy, como siempre. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.